Adelante. Nada, por algo le pasa con el micrófono. Técnicos, retomando estas mañanas de cuidados intensivos, iniciamos un ciclo dedicado pues, a la cirugía cardiovascular y algunos aspectos desde la experiencia también de la unidad de cuidados intensivos clínica La Ermita, en el cual iniciamos desde el punto de vista de monitoreo hemodinámico, pero queremos utilizar o mirar qué nos aporta un elemento tan sencillo y básico como son las clases arteriales venosos centrales, de los cuales muy seguramente vamos a tener la disponibilidad no solamente en el escenario de cirugía cardiovascular, sino en distintos ambientes de cuidado crítico, como hemos tenido la oportunidad de revisar en eventos anteriores. Indudablemente, uno de los eventos centrales en cuidado intensivo es el enfoque del choque circulatorio y la disfunción circulatoria como elemento o modelo de enfermedad crítica. Y esta está determinada por un desbalance en el aporte de demanda de oxígeno que nos lleva a una situación de hipoxia tisular, pero el problema que tenemos es identificar si se está presentando esta situación y qué elementos podríamos tomar tanto para determinar el pronóstico de nuestro paciente como para orientar intervenciones terapéuticas. Se han ideado diferentes estrategias o elementos para evaluar esa posibilidad que estemos ante hipoxia tisular. Dentro de este el lactato, la saturación venosa central de oxígeno, el delta de CO2. La idea es revisar estos elementos desde la cirugía cardiovascular. Y es que en el postoperatorio de cirugía cardiovascular hay una serie de elementos que pueden llevar a un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. Y estos elementos son tan frecuentes como la disfunción miocárdica, la falla cardíaca postquirúrgica, la vasoplegia, las pérdidas hemáticas, la anemia, la hipotermia o la hipovolemia, situaciones que si analizamos en los postoperatorios de cirugía cardiovascular se pueden presentar inclusive combinadas, y de ahí que la identificación de si estas alteraciones nos están llevando a un estado de choque circulatorio, un estado de hipoperfusión tisular, sea fundamental. Y es que el choque es una condición que es potencialmente mortal y que puede llevar a disfunción orgánica que finalmente lleva a la falla multisistémica y al fallecimiento. Y es indudablemente a través de esta guía, que de alguna manera nos recuerda algo tan elemental como que la identificación temprana del estado de choque es fundamental para llegar a tener un efecto favorable sobre el desenlace de nuestro paciente. Y es que tenemos una serie de elementos en los cuales, desde la macrohemodinamia, desde las cifras tensionales, los signos vitales, hasta lo que nos pueden aportar elementos de monitoreo hemodinámico, y en este caso nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la gasometría arterial y venosa central. Y estos son los elementos con los que vamos a revisar o abordar en las próximas diapositivas, orientados al postoperatorio de cirugía cardiovascular y su potencial impacto dentro de los desenlaces de este grupo de pacientes. Contamos con diferentes intervenciones y lo que sí debemos tener en cuenta es que probablemente las intervenciones secuenciales, el paquete de medidas o el hecho de que tengamos unos objetivos claros nos van a permitir impactar de manera favorable a nuestros pacientes. Y es por ello que la terapia guiada por objetivos y recientemente la terapia guiada por perfusión nos permitirá tener un desenlace o mejorar los desenlaces de ese postoperatorio de cirugía cardiovascular. Si bien desde el punto de vista de mortalidad, un desenlace seguro en este metaanálisis no demostró una reducción significativa, sí en desenlaces secundarios, como las complicaciones postoperatorias, una reducción de alrededor del 70% de esas complicaciones postoperatorias, así como también una reducción en estancia hospitalaria, que son desenlaces no despreciables en nuestras unidades de cuidados intensivos, colapsadas en muchas ocasiones, y en los programas de cirugía cardiovascular que siguen vienen creciendo, aún se necesitan muchos más. Otros trabajos que han intentado hablar esa posibilidad de esa terapia por objetivos, en este caso aportando desde el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo
y lo que nos pueden aportar en algún momento también algunos elementos de los gases arteriales como el lactato o la saturación venosa central de oxígeno han demostrado esos resultados un poco más favorables. Y en este caso, evaluando mortalidad a 30 días, observamos cómo la terapia guiada por objetivo sobre el cuidado usual demostró una reducción significativa en términos de mortalidad y mantuvo sus beneficios sobre la estancia hospitalaria. En estas ideas, si logramos establecer metas que nos faltan únicamente desde el monitoreo médico mínimamente invasivo, que de pronto no tenemos en todas las ocasiones todo el arsenal de dispositivos a nuestra disposición, pero sí contáramos con una herramienta tan básica como la gasometría arterial y venosa central. Y es que en este trabajo, el hecho de utilizar esta terapia guiada por objetivos además refrenda la reducción en términos de complicaciones postoperatorias de cirugía cardiovascular, una reducción de alrededor del 60%. Entonces, si partimos desde el primer parámetro hemodinámico, en este caso la saturación venosa mixta de hemoglobina, donde sabemos que tiene una serie de limitaciones y que muchas de las experiencias de las indicaciones o demás derivan de los escenarios de sepsis, encontraremos que si nos vamos a la fórmula de la saturación venosa mixta de hemoglobina, encontraremos unos parámetros que van a determinar esa saturación venosa mixta de hemoglobina y estas son la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco y las concentraciones de hemoglobina. Si tenemos en cuenta esos tres parámetros que van a determinar esa saturación, vamos a determinar que intervenciones tan frecuentes de cirugía cardiovascular como la oxigenosuplencia, el uso de inotrópicos o vasopresores y por supuesto la terapia transfusional son elementos que pueden influir sobre la saturación venosa de esta hemoglobina y que vamos a utilizar de manera rutinaria. Por lo tanto, si este elemento o esta variable puede guiar a la utilización de este tipo de estrategias y reducir algunas que pueden ser deleterias como la terapia transfusional, pueden ser de utilidad o relevancia. Es que esa saturación venosa mixta de hemoglobina en escenario de cirugía cardiovascular, en este caso de cirugía de post-bypass, observamos como saturación venosa central saturación venosa mixta por debajo de 60, se asoció a un incremento de mortalidad o se presentó un incremento de mortalidad en los subgrupos de pacientes en los cuales tenían esa saturación venosa mixta por debajo de 60, pero tampoco podemos irnos al otro extremo a buscar resultados o buscar elevar esa saturación venosa mixta por encima de 70, donde vemos que también estuvo relacionado con incremento en mortalidad. Y es que si analizamos el comportamiento de la saturación venosa mixta de hemoglobina, encontramos que indudablemente saturaciones por debajo de 60 asocian una reducción significativa en la mortalidad en operatorio de bypass. Ahora, en cirugía valvular, encontramos que el comportamiento fue muy similar, con una mortalidad 30 días ostensiblemente más elevada en los pacientes con una saturación venosa mixta de hemoglobina por debajo de 60, siendo de utilidad esta parámetro como una variable de mortalidad y desenlace adverso en cirugía cardiovascular. Asimismo, en escenario positivamente de valvulopatía, encontramos también que a un incremento de eventos cerebrovasculares, esas saturaciones idealmente por debajo de 55, siendo un parámetro pronóstico a considerar en ese postoperatorio de cirugía cardiovascular. Y es que este estudio que ya es clásico, que es la terapia guiada por objetivo del doctor Rives, si bien demostró una reducción de mortalidad del 42% en escenarios de sepsis, nos recuerda la utilidad de tener esas metas claras y poder llevar a ese paciente a esos objetivos, si bien esto extrapolado desde la sepsis. Esa es la importancia de esa terapia guiada por objetivo y de tener esas metas claras. Sin embargo, la saturación venosa central de oxígeno pues tiene muchas limitaciones. Y al tratar de refrendar esos estudios o esa evidencia inicial derivada de sepsis, de choque séptico, de otros escenarios de choque adicionales a cirugía cardiovascular, encontramos que partiendo de la premisa de que la hipoxia tisular lleva a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una falla circulatoria, y que esa falla circulatoria ya finalmente haciendo una disfunción multiorgánica y, por supuesto, al deceso, a la muerte, esa cascada no es secuencial y que potencialmente está influenciada por una serie de variables que no dependen necesariamente de la saturación venosa mixta. Y tener en cuenta que esa saturación venosa, comparado o tratando de llevar esos resultados de River a poblaciones actuales o a poblaciones posteriores, vemos que debemos partir del hecho de que esa saturación tan baja que él nos mostró pues no es frecuente, que por lo tanto es posible que esos desenlaces tan favorables hayan sido impulsados por una subpoblación demasiado seleccionada. Ahora bien, en cirugía cardiovascular y teniendo en cuenta y nos vamos nuevamente a la fórmula de saturación venosa central
hemoglobina, vamos a encontrar que hay una serie de variables que van a influir y si la llevamos a nuestro postoperatorio de cirugía cardiovascular, tenemos que todo aquello que disminuya el aporte de oxígeno, en este caso la anemia, la pérdida hemática o hemorragia, la hipovolemia y la falla cardíaca, que son situaciones que si analizamos en el postquirúrgico de cirugía cardiovascular son frecuentes. Y situaciones que aumentan el consumo, como la agitación postoperatoria, el dolor o la taquipnea o la alteración a nivel de la mecánica ventilatoria, pueden llevar a un aumento en el consumo de oxígeno. Y por tanto son situaciones que van a influir en la saturación venosa central de hemoglobina y no van a estar necesariamente relacionadas con un estado de hipoperfusión tisular. Por lo tanto, genera una serie de limitaciones al momento de ver esa extrapolación como variable de perfusión. Cuando buscamos, y indudable, sabemos que hay un descenso en el uso de catéter de arteria pulmonar, y esto derivado pues de las limitaciones en cuanto a desenlace de punto de esta mortalidad y desenlaces duros en escenarios de cuidado intensivo, se busca se busca extrapolar esa saturación venosa central mixta a una variable un poco más asequible, en este caso la saturación venosa de oxígeno. Y esto en el escenario de población general de cuidado intensivo, esta publicación de Chet en 89 nos mostró que hay una buena correlación en la saturación venosa de oxígeno y la saturación venosa mixta de oxígeno. Asimismo, también cuando evaluamos esa relación que hay entre el índice cardíaco y la saturación venosa mixta de hemoglobina, si bien los estudios iniciales nos mostraron una correlación aceptable, independiente de los niveles de hemoglobina y que estaría influenciado solamente por el nivel de consumo de oxígeno, vemos que publicaciones posteriores han refrendado esto. Y es que en la medida en que se incrementa el índice cardíaco, podría haber una mejoría, puede estar reflejado a través de secundariamente una variación a nivel de la saturación venosa de hemoglobina. Sin embargo, esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en septiembre del año anterior nos mostró que si bien hay una correlación aceptable entre la saturación venosa de hemoglobina y lo que es la saturación venosa mixta, no es así para el índice cardíaco, donde se pierde por totalmente esa correlación, y por lo tanto podríamos extrapolar que en escenario de cuidado intensivo, población global, eh, la saturación venosa la saturación venosa central versus la saturación venosa mixta podrían utilizarse como subrogado. Sin embargo, no así para el índice cardíaco. Teniendo en cuenta que este metaanálisis de revisión sistemática no incluyó de toda población de cirugía cardiovascular. Ahora lo llevo a la cirugía cardiovascular y en esta publicación del 2022 observamos cómo ellos evaluaron el comportamiento de la saturación venosa de oxígeno versus la saturación venosa mixta en diferentes momentos del postoperatorio de cirugía cardiovascular. Antes de la cirugía, durante la etapa de intraoperatoria y durante la etapa de circulación extracorpórea, e inclusive hasta los 7 días después de ese postoperatorio de cirugía cardiovascular. Y lo que observamos es que la correlación entre esa saturación venosa y la saturación venosa mixta en población no seleccionada de cirugía cardiovascular es limitada, que no hay una correlación tan favorable y por lo tanto nos generan ya limitaciones desde el punto de vista de lo que podemos extrapolar. Sin embargo, habría que buscar aquellas subpoblaciones dentro de nuestros pacientes de cirugía cardiovascular, ante los postoperatorios de bypass, que podrían beneficiarse de la utilización de la saturación venosa como un subrogado de saturación venosa mixta. Y es que esa saturación venosa mixta o la saturación venosa va a estar influenciada por diferentes variables. Y una de estas variables que frecuentemente podemos influir dentro del postoperatorio de cirugía cardiovascular es lo que utilizamos desde el punto de vista del aporte de oxígeno, y en este caso el aporte en lo que es la FiO2. Entonces, nosotros habitualmente se puede, esta publicación en la cual se evaluó el gasto cardíaco estimado por FIA y teniendo en cuenta ese componente de saturación venosa de oxígeno, observamos como variación pacientes con alta FIO2 mayor de 60% comparado con pacientes con FIO2 bajo. En este caso comparamos gasto cardíaco por PIB versus termolización transpulmonar. Observamos cómo no hubo una variación en el gasto cardíaco estimado por termolización transpulmonar, pero sí cuando se estima por PIB, y esto probablemente influenciado por esa variación en los niveles de FIO2. Una consideración a tener en cuenta es que una variable tan sencilla como el aporte de oxígeno ya nos puede falsear los resultados desde el punto de vista de la estimación del gasto cardíaco. Y debemos aprovechar en este momento para hablar un poco de la parte de los targets de oxígeno en ese postoperatorio de cirugía cardiovascular, que es otro elemento que podemos desprender de los gases arteriales, que es un análisis del MIMIC 3 de esta gran base de datos, en la cual
utilizamos se seleccionó los pacientes de cirugía cardiovascular, observamos cómo llevar esos pacientes a niveles de oxigenación por encima de 190 se asocia a un incremento en mortalidad, y en la medida en que se va incrementando ese aporte de oxígeno también, y ese APO, determinado a partir del APO2, se incrementó también la mortalidad, y es que de esta manera la hiperoxia así como tenemos ese temor con la hipoxemia, la hiperoxia también va a tener un incremento en términos de mortalidad. Cuando buscamos el comportamiento de esa o el impacto de esa saturación venosa de oxígeno en estudios más recientes, en este caso, esta población observacional desde el punto de vista del grupo brasileño, observamos cómo la saturación venosa de oxígeno por debajo de 70%, comparado con saturaciones que ellos determinaron como normales entre 70 y 79,9 y supra, que son por encima de 80%, se asoció un incremento de mortalidad cuando esta fue por debajo del 70%. Ahora podríamos decir, busquemos metas por encima del 70% independiente del límite superior. Sin embargo, esta publicación del 2015 de Critical Care nos mostró cómo en pacientes en los cuales ellos llevaron a saturación venosa de oxígeno por encima del 70%, inclusive por encima de 80%, entonces un incremento en términos de mortalidad. Y es que esa subpoblación que ellos llaman como altos niveles de saturación venosa también se asociaron con una reducción en la supervivencia, y por lo tanto, si buscáramos un límite de esa saturación venosa, tendríamos que decir entre 70 a máximo 80. Ahora, la saturación venosa también puede ser empleada como una orientación terapéutica. Recordemos de las estrategias de sobreviviendo a la sepsis en sus etapas iniciales, en las cuales nos hablaban de utilizar esta saturación venosa como estrategia transfusional. Y esto se trató de llevar también a cirugía cardiovascular, y en este caso utilizaron el parámetro de saturación venosa central como una orientación para la terapia transfusional, dividiendo los pacientes de acuerdo a variables de perfusión y a la posibilidad de que esa saturación estuviera por debajo o no de 65. Y en este caso lo que lograron identificar, pues en términos de desenlaces duros no hubo diferencia técnicamente significativa, pero en términos de utilización de terapia transfusional, los pacientes que fueron al grupo de terapia transfusional guiada por saturación venosa de oxígeno, tuvieron un descenso en cuanto a una menor utilización de recursos desde el punto de vista transfusional. Por lo tanto, podría ser un objetivo no solamente desde el punto de vista pronóstico, también probablemente desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, hay pacientes que tienen saturación venosa de oxígeno normal o en rangos aceptables, en este caso por encima del 70%, pero a pesar de ello se encuentran en escenario de hipoxia tisular y hipoperfusión tisular. Y por ello no podemos quedarnos con una única variable, y uno de los mensajes centrales que debemos dejar de la utilidad de los gases arteriosos, que son una herramienta adicional, pero no podemos atarnos a una única variable, sino que debemos tratar de combinar y tratar de hacer un monitoreo multimodal a partir de estas variables de perfusión. Y es que en este grupo de pacientes en los cuales esa saturación venosa central de oxígeno estaba por encima de 70%, pero tenían datos de hipoperfusión tisular, el delta PCO2 mostró una mejor correlación con ese estado de hipoperfusión. Y es que de hecho, si vemos en rojo, son los pacientes que tienen un delta PCO2 elevado por encima de 6, en azul aquellos que tienen por debajo de 6. Observamos como pacientes con saturación venosa central de hemoglobina por encima de 65 se acompañan de delta PCO2 por encima de 6. Y por lo tanto, estos pacientes, además con hiperlactacidemia, esos pacientes, a pesar de que estaban en una aparente meta de saturación venosa central, pues tenían un componente de hipoperfusión tisular. Está en curso el estudio COXO, que es un estudio que va a utilizar en cirugía mayor electiva, va a utilizar va a utilizar un protocolo a partir de saturación venosa central de oxígeno, además de otra variable de monitoreo hemodinámico, donde nos podría orientar sobre tanto como variable pronóstico como desde el punto de vista de opción terapéutica. Y en este caso, además de utilizar variables como el volumen sistólico o como, o como la carga además de volumen, nos va a poner esto, un algoritmo a partir de la utilización de la saturación venosa de oxígeno como un determinante tanto para utilizar intervenciones como el soporte vasoactivo, la fluidoterapia o inclusive la terapia transfusional. De este trabajo probablemente podamos
desprender una utilidad un poco más clara de la saturación venosa central de oxígeno en escenarios hipopirónicos en general, pero también de cirugía cardiovascular. Otro parámetro de perfusión ya clásico es el lactato, y sabemos que la hiperlactatemia, y esto no tiene dudas, está asociada a peores desenlaces, a incremento de mortalidad y mayor disfunción intraorgánica. Y es que nosotros habitualmente funcionamos en escenarios de aeróbicos, y cuando estamos en situaciones de enfermedad crítica, como en la operatoria de cirugía cardiovascular, existe la posibilidad de que se desvíe ese metabolismo aeróbico hacia la anaerobiosis. Y en este caso, esta vía relativamente rentable de paso de glucosa, piruvato y luego acetil-CoA, que vaya al ciclo de los ácidos tricarbocílicos y al ciclo de Krebs que produzca el ATP, que sería la más rentable desde el punto de vista energético, no siempre ocurre aquí. Y en escenario de anaerobiosis, pues podemos desviar a vías de gluconeogénesis o a vías en las cuales se puede desprender la producción de especies poco rentables como el lactato. Hay muchas situaciones que pueden elevar el lactato en cirugía cardiovascular, y ahí generan las dudas sobre si todo hiperlactatemia tiene que ver con hipoperfusión o no, y es algo que trataré de resolverle en las siguientes diapositivas. Y tenemos que enfrentarnos a una hiperlactatemia tipo A o anaerobiosis o anaeróbica, que es la que representa la hipoperfusión tisular y es la que trataríamos de identificar a partir de ese monitoreo gasimétrico. Pero también una hiperlactatemia tipo B, que observamos en condiciones en las cuales no hay hipoperfusión tisular, y en este caso puede estar representada por alteraciones en la depuración del lactato, como en caso de hepatopatías, complicaciones respiratorias, el mismo uso de algunos soportes vasopresores, las alteraciones a nivel de control metabólico como la hiperglicemia, pueden generar que ese paciente esté con una hiperlactatemia, no necesariamente derivada de hipoperfusión tisular. La clave sería tratar de determinar si estamos o no ante hipoperfusión tisular. Cuando hablamos de su valor pronóstico después en operatorios de cirugía cardiovascular, este trabajo nos muestra a partir de una escala pronóstica en la cual utiliza 4 niveles de 0 a 4, utilizando niveles de lactato normal menores de 1.7 y a partir de 1.8 ya identificado como hiperlactatemia. Su incremento progresivo trató de determinar efectos pronósticos, y encontramos que esta escala se asoció a una capacidad bastante buena de 0.81 para predecir desenlace adverso y mortalidad, siendo el lactato un elemento fundamental dentro del monitoreo y la posibilidad de esos desenlaces adversos. En este otro trabajo, en el cual se buscaron predecir no solamente mortalidad, sino complicaciones postoperatorias, necesidad de ventilación mecánica prolongada por más de 48 horas, falla renal, ellos utilizaron 3 grados, menos de 2, 2.2 a 5 y mayor de 5 para hablar de hiperlactatemia, y los pacientes con grado 3, mayor de 5, tuvieron los peores desenlaces. Sin embargo, queda la duda al enfrentar esa hiperlactatemia de tipo A versus hiperlactatemia de tipo B, si realmente estamos o no en hipoperfusión tisular. Y esta reciente publicación de agosto del año pasado, en el cual se trató de evaluar el metabolismo aeróbico desde el punto de vista de la cadena respiratoria a nivel mitocondrial y su impacto sobre hasta qué punto el lactato en cirugía cardiovascular podíamos hablar realmente de una hiperlactatemia de tipo B. Y en este caso tuvieron en cuenta valores de lactato por encima de 2, valores por encima de 4 y los valores de referencia preoperatorios. Además de ello, variables de microcirculación, en los cuales en términos generales no hubo diferencia entre los pacientes con lactato menor o igual a 2 y mayor de 4, a excepción de lo que tiene que ver con la relación lactato-piruvato, en la cual niveles de lactato de 2 o mayor se acompañaron de alteración a nivel de esta relación. Y es que si lo llevamos a la cadena respiratoria, en este caso, en la gráfica podemos observar los diferentes complejos de la cadena respiratoria a nivel mitocondrial y lo que sucede con las variaciones a nivel del lactato. Y es que cuando hay lactato de 2 o mayor de 2, observamos cómo ya hay caída en las concentraciones de oxígeno y en lo que tiene que ver con con el funcionamiento adecuado de esa cadena respiratoria mitocondrial. Por lo tanto, y si lo llevamos a variar, y ellos evaluaron entonces la relación lactato-piruvato, lo que es las concentraciones de citrato y las concentraciones de maleato como subrogados del funcionamiento de esa cadena respiratoria mitocondrial, pudieron identificar que independiente de esos niveles de lactato, cualquier elevación del lactato por encima de 2 se asoció a algún grado de hipoperfusión tisular.
Por lo tanto, nos alerta que si encontramos niveles de lactato por encima de 2 en ese postoperatorio de cirugía cardiovascular, muy a pesar de que debemos tener a la mano ese concepto de hiperlactatemia de tipo B, no podríamos descartar de plano que este paciente no esté ante una hipoperfusión tisular y esté progresando una falla en la cadena respiratoria y disfunción mitocondrial. Por lo tanto, la hiperlactatemia cirúrgica cardiovascular es un elemento que no puede pasarse por alto. Y en esta publicación más de octubre del año pasado, en los cuales trataron de identificar objetivos de lactato en diferentes momentos de cirugía del operatorio de cirugía cardiovascular, tanto el lactato preoperatorio, durante la circulación extracorpórea y en esas primeras 48 horas postoperatorias, ellos lograron, uno, identificar, pues asoció la elevación del mismo incremento en términos de desenlace adverso, mortalidad y complicaciones, pero además trataron de establecer en unos valores o puntos de corte donde podríamos resumirlo en un lactato mayor de 3 como un parámetro para considerar como asociado a peores desenlaces, en este caso complicaciones y mortalidad. Por tanto, dentro de ese monitoreo asimétrico, ese operatorio de cirugía cardiovascular, hay que tener en cuenta el comportamiento del lactato. Ahora, lactato y saturación venosa tienen limitaciones. Debemos apoyar con un tercer determinante, en este caso el delta PCO2, donde recordemos que nos muestra, que guarda cierta correlación con el gasto cardíaco y que en situaciones de aerobiosis en situaciones aeróbicas vamos a encontrar que podríamos que en un gasto cardíaco adecuado en el cual el metabolismo anaerobio está disminuido, estamos básicamente aprovechando la rentabilidad total de esa cadena respiratoria, vamos a encontrar que ese delta PCO2 va a estar por debajo de 6 en general como parámetro pronóstico. Sin embargo, cuando hay disfunción cardíaca o hay viraje hacia la anaerobiosis, el delta PCO2 puede reflejar, uno, una disminución del gasto cardíaco o alteraciones a nivel de flujo sanguíneo, de flujo venoso, que al final la hipoperfusión son las alteraciones que ocurren a nivel del flujo. Y en ese orden de ideas, el delta PSO también tendría una utilidad en cirugía cardiovascular. Es cuando lo comparamos o lo tratamos de llevar a una evaluación con relación al índice cardíaco. En esta publicación temprana Intensive Care en población global de cuidados intensivos nos mostró que el delta PSO2 tiene o tiene una buena correlación con el gasto cardíaco y tiene un factor pronóstico en cirugía cardiovascular y en este trabajo en el cual la población controla el delta SO2 por debajo de 6 y por el resultado aquellos pacientes que tenían delta SO2, en este caso el promedio fue de 11, pero era por encima de 7, encontraron que que eran las poblaciones que tenían peores desenlaces. Y es que ese delta PSO2 tuvo un mejor comportamiento para predecir peores desenlaces por encima de la saturación venosa central de oxígeno, por encima del lactato arterial, inclusive por encima del índice cardíaco, solo superado por el índice cardíaco, que sabemos que el delta SO2 es un subrogado de ese índice cardíaco. En esta revisión sistemática y metaanálisis nos muestra cómo el delta PSO2 elevado puede ayudarnos a predecir mortalidad, puede ayudarnos puede ser superior inclusive al lactato inicial e inclusive a predecir lo que es la necesidad de terapia de reemplazo renal, aunque no de manera significativa. Entonces, este es un parámetro de monitoreo hemodinámico con un impacto tanto en términos de mortalidad como desenlaces secundarios, como el requerimiento de la terapia de reemplazo renal, la estancia hospitalaria o las complicaciones postoperatorias. En esos tendidas, en esta publicación, sí, podríamos asumir que el delta S2 podría ser algo rentable desde el punto de vista de su utilidad para evaluar o predecir desenlace en cirugía cardiovascular. Sin embargo, al igual que sucedió con la saturación venosa de oxígeno y en algunos escenarios con el lactato, el delta S2 no siempre es un buen predictor de esos desenlaces adversos en postoperatorio de cirugía cardiovascular en esta publicación, en los cuales ellos evaluaron pacientes utilizaron a 4 grupos, evaluaron 4 grupos, pacientes con tenían elevación un delta S2 elevado, no lograron demostrar peores desenlaces con relación a otras variables hemodinámicas, un comportamiento muy similar. Por lo tanto, quedarnos con una sola variable puede traer muchas limitaciones. En esta publicación adicional, también en postoperatorio de cirugía cardiovascular electiva, el delta S2 por encima de 6, independiente pues o de la severidad de la enfermedad y demás estimada por algunas escalas PRONOS, no mostró cambios tenientes significativos en términos de estancia hospitalaria, de estancia en la unidad de cuidados intensivos y inclusive en términos de mortalidad.
De hecho, cuando se correlacionó con algunos otros variables hemodinámicas, en este caso, diferente a lo que nos mostró la publicación de Chess en población global de cirugía de cuidado intensivo, en su población de cirugía cardiovascular la correlación fue mucho más limitada y puede estar influenciada por diferentes variables como la hipotermia, los cambios en la hemoglobina o las variaciones de la saturación venosa central de oxígeno que están relacionados con los cambios anteriores. Por lo tanto, no podríamos utilizar esta variable aislada y tendríamos que combinarla. En eso tendría este trabajo publicado en el 2020 nos muestra en una subpoblación que ellos clasificaron como alto riesgo de postoperatorio de cirugía cardiovascular, donde trataron de generar un algoritmo diagnóstico de ese estado de perfusión tisular, y esa población de alto riesgo eran pacientes que se encontraban en aerobiosis, hiperlactatemia, disfunción mitocondrial, deserción y deterioro en la tasa de extracción. Ellos plantearon este algoritmo en el cual, aparte en ese grupo de alto riesgo, combinando el delta de CO2, la tasa de extracción, el lactato, podían identificar un diagnóstico de perfusión tisular. Es que hagamos un ejercicio, un delta de CO2 por debajo de 6, es decir, que no tendría en teoría una alteración a nivel de la perfusión tisular si tuviéramos que utilizar esa única variable, pero que además está acompañado de una caída en la tasa, que está además acompañado de un incremento en esa tasa de extracción con lactato mayor de 1.5, es decir, combinamos, hay un tejido ávido con un incremento en la producción de lactato, podríamos hablar de que ese paciente se encuentra en aerobiosis, a pesar de que tiene un delta PSO2 por debajo de 6. Por lo tanto, estos algoritmos es lo que debemos tratar de identificar o construir para nuestro postoperatorio de cirugía cardiovascular. Y es que indudablemente ese delta de CO2 se puede mantener además en el postoperatorio en los siguientes días y no necesariamente tener un impacto en desenlaces de mortalidad o complicaciones cardiovasculares como se demostró en esa misma publicación. Sin embargo, cuando se utiliza el algoritmo completo, pudiésemos identificar claramente esa subpoblación de pacientes con hipoperfusión tisular y que están acompañados de peores desenlaces, como incremento de mortalidad o mayor estancia hospitalaria. Buscando combinar o tener un poco más de orientación sobre lo que está sucediendo a nivel tisular, podríamos utilizar también lo que es el cociente respiratorio. Y ahí recordemos que la producción aeróbica de CO2 y la relación guarda una relación directa con lo que tiene que ver con el consumo de oxígeno. Y que si en términos generales ese cociente respiratorio y la relación se mantiene en uno cuando ese consumo de oxígeno es igual a la producción de CO2, que es lo que sucede en estado de aerobiosis. Sin embargo, en escenario de anaerobiosis, pues ese cociente respiratorio puede virar hacia o puede incrementarse. Sin embargo, no tenemos la opción en cuidado intensivo de medir ese cociente respiratorio y se han ideado algunas estrategias adicionales que pueden orientarnos sobre ese cociente respiratorio a partir de lo que hace arteriovenoso. Y si tenemos la ecuación de Fick, en la cual nos muestra una variable de flujo como es el gasto cardíaco, y además tenemos en cuenta lo que está sucediendo también a nivel de la perfusión tisular a través de la diferencia del contenido arterioso de oxígeno. Pero si llevamos eso a la ecuación del cociente respiratorio y despejamos las variables, en ambas se tiene en cuenta el gasto cardíaco, por lo cual si lo eliminamos y tenemos en cuenta solamente la diferencia entre el contenido arterial de CO2 sobre la diferencia del contenido sobre la diferencia del delta de CO2, podríamos tener una aproximación a lo que está ocurriendo con el cociente respiratorio, teniendo en cuenta la capacidad de difusión del CO2. Situación de aerobiosis con gasto cardíaco adecuado, esa producción o ese contenido, el componente CO2 va a ser igual a la producción de CO2. Por lo tanto, el cociente se va a mantener por debajo de 1, pero en situaciones de anaerobiosis vamos a tener un incremento en la producción de CO2 y por lo tanto esa relación se va por encima de 1 y ese cociente respiratorio podría orientarnos a que estamos en una situación de hipoperfusión tisular independiente que inclusive tengamos un lactato normal o un delta de CO2 sin mayores variaciones. Y eso en escenario de cuidados intensivos, población general, esta publicación en la cual evaluó los componentes que van a tener mayor impacto en el cociente respiratorio, es modificado, vamos a encontrar que el delta PCO2 va a tener el mayor aporte hacia esos comportamientos, por encima inclusive de la hemoglobina o la saturación central de oxígeno.
Ahora, si observamos las limitaciones de todas de estas variables en el postoperatorio de cirugía cardiovascular y que el delta S2, salvo algunos trabajos, pareciera tener una rentabilidad por encima de la saturación venosa central de oxígeno, este puede ser una estrategia atractiva para evaluar lo que puede estar sucediendo con la perfusión tisular. Sin embargo, el CO2 tiene también sus limitaciones, recordemos el efecto Haldane, en el cual variaciones tanto a nivel metabólico como las variaciones tanto en el punto de vista de la saturación, es decir, en la concentración de oxígeno, como variaciones desde el punto de vista del equilibrio ácido básico, pueden generar que haya elevaciones o que haya un incremento en el contenido arterial de CO2, y que por lo tanto pueden variar ese delta de CO2 sin necesariamente estar relacionado con una alteración a nivel de la perfusión tisular. Y esto es una de las limitaciones que tiene tanto el delta S2 como el cociente respiratorio. Además, esta ha tenido limitaciones en modelos experimentales. Este es un modelo animal de Dr. Dublin, en el cual evidenció que tanto la hemoglución como la hemorragia, situaciones que son frecuentes en cirugía cardiovascular por la reanimación de fluidos y por el sangrado postoperatorio, indudablemente esto no es un modelo de cirugía cardiovascular, es un modelo de sepsis, van buscando esa correlación entre el cociente respiratorio y la barrera de perfusión, tuvo una muy mala correlación, influenciado o variado por esos cambios a nivel de tanto la concentración de la hemoglobina como lo ocurre con los cambios a nivel de volemia. Cuando llevamos ese cociente respiratorio a escenario de cirugía cardiovascular, encontramos que en este estudio observacional hubo alguna utilidad en términos de predecir esos pacientes que tuvieron una mayor probabilidad de fallecimiento o peores desenlaces como estancia hospitalaria y la posibilidad de presentar un síndrome de bajo gasto. En esta publicación un poco más compleja, más robusta, encontramos que el cociente respiratorio modificado tuvo limitaciones para predecir esas complicaciones cardiovasculares. Situación que no ocurrió con el delta S2, donde los pacientes con un delta S2 por encima de 6 tuvieron peores desenlaces por encima del cociente respiratorio modificado. Es decir, que también como variable aislada va a tener limitaciones. Entonces, la utilidad de todas estas variables de perfusión es el hecho de combinarlas. Y por ello, a modo de conclusión, en la evaluación de la perfusión tisular por gasimetría arterial y venosa, si bien ha mostrado utilidad desde el punto de vista pronóstico, desde el punto de vista de desenlaces secundarios en términos de estancia hospitalaria, de complicaciones como el requerimiento de terapia de reemplazo renal, la utilización de una variable aislada, de una variable única, va a tener limitaciones. Por lo tanto, deberíamos desarrollar algoritmos diagnósticos y terapéuticos de perfusión tisular que nos permitan establecer, eh, establecer tanto intervenciones como los posibles desenlaces de nuestro paciente. En las siguientes semanas, pues la idea sería que otros colegas se van a revisar lo que son los otros aspectos de monitoreo hemodinámico en cirugía cardiovascular que van a ayudar a soportar lo que podamos ver a través de la gasimetría arterial y venosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás. Excelente presentación, un resumen de un abordaje diferente del monitoreo hemodinámico en el paciente postoperatorio de cirugía cardiovascular. El doctor Babilonia, le agradecemos su participación en el chat, pregunta cómo interpretar el delta S2 en pacientes con EPOC. En escenario de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos el limitante de que ya hay una alteración per se en el CO2 o en el metabolismo del CO2, y por lo tanto en escenarios en los cuales lo que deberíamos hacer es utilizar, no quedando únicamente con el delta PSO2 como variable de perfusión tisular, sino combinarlo con otras variables de perfusión, quedarnos con el aporte que nos puede dar el lactato y el aporte de la solución venosa como variables, como subrogados o variables complementarias a ese parámetro. Sí, en todo caso, y el concepto puede ser variable dependiendo de cómo considere uno la ecuación, si es un gradiente veno-arterial de CO2 o arterio-venoso de CO2. En general se está tratando de hablar veno-arterial, y en ese caso, si uno hace la resta en el paciente con EPOC, en quien muy seguramente, y a eso probablemente hace referencia el doctor Babilonia, el CO2 arterial va a estar muy aumentado
el gradiente va a ser más un marcador de ventilación que un marcador de perfusión. Pero claro, la suma de ese indicador con los otros que mencionó el doctor Tomás, evidentemente sería de mayor ayuda para discriminar cuál es la situación del paciente. No sé, doctor Babilonia, si tiene algún comentario, si quedó claro. Gracias. ¿Algún otro aporte o pregunta? Todo con una preguntita. Ah, sí, claro, doctor Eric. Bueno, primero agradecer al doctor por la charla. Y pues, como bien nos estuvo explicando el doctor, pues hay diferentes parámetros. Hay unos que, digamos, como el CO2 que está más asociado al gasto cardíaco, otros como la saturación venosa que está más asociado pues al transporte y el consumo de oxígeno y que la idea es hacer una integración de estos parámetros para valorar pues el estado de nuestros pacientes. Sin embargo, vemos que en el contexto por lo menos de shocks que se comportan como shocks distributivos, eh, los parámetros como el delta de CO2 pueden estar un poco alterados por ese mismo lavado que se da por el alto flujo en ciertas zonas, lo mismo que la saturación venosa de CO2 que puede verse en valores normales o incluso aumentados por extracción pues disminuida. Y siendo el lactato, digamos, un marcador que pudiera llegar a ser tardío, mi pregunta es con respecto a entonces en ese contexto en particular, el cociente respiratorio, digamos, elevado únicamente, con un lactato que pudiera estar normal o, digamos, solo en ascenso, ligeramente en ascenso como marcador tardío, podría justificar pues el inicio, digamos, de maniobras de reanimación o de inicio de soportes inotrópicos, teniendo en cuenta que en este contexto, pues estaríamos sospechando que el paciente pudiera tener una disfunción microcirculatoria. Esto justificaría, digamos, el ajuste de terapias únicamente para modificar ese marcador del cociente respiratorio si se encuentra pues elevado y qué estrategias de pronto podríamos usar en ese contexto. Gracias. Excelente comentario y por eso presenté el cociente respiratorio al final, porque es derivado de escenarios de choque séptico y modelos de sexy y más en nuestro medio donde tenemos una de las personas que de pronto más ha trabajado en este escenario, como el doctor Ospina, en el cual el cociente respiratorio lo coloco al final porque, independiente, porque se ha evidenciado que independiente de que tengamos una saturación venosa en meta, de que tengamos un delta de CO2 en meta, de que esa lactatemia sabemos que es tardía, que inclusive no sabemos hasta qué, o no se determina su utilidad, la utilidad después de las 24 horas de ese monitoreo, pues también tiene sus limitaciones ante la evaluación de la depuración y demás. El cociente respiratorio aparece como una variable que nos podría orientar a que nuestro paciente, a pesar de que al final del algoritmo pareciera que hay una adecuada perfusión tisular, se encuentra en falla mitocondrial o se encuentra en disfunción mitocondrial y que ese grupo de pacientes, a pesar de que tenemos el resto de metas, se beneficiarían de unas intervenciones adicionales. Si bien el cociente respiratorio tiene limitaciones de que su principal determinante es el delta de CO2 y que puede estar influenciado por variables que pueden alterar la diferencia del contenido venoarterial de CO2, como el comportamiento de la hemoglobina, el comportamiento, la misma aporte de oxígeno. Todas esas situaciones pueden variar esto. No deja de ser, al compararse con estrategia de perfusión, una variable rentable y útil de que ese paciente, a pesar de que el resto de variables están en meta, se encuentra en hipoperfusión tisular y justificaría la utilización de soportes adicionales desde el punto de vista inotrópico, inclusive desde el punto de vista transfusional, aunque indudablemente la experiencia con el cociente respiratorio modificado es derivada en muchas ocasiones de estudios observacionales, de estudios pequeños, y en cirugía cardiovascular, los dos que le presenté, es decir, tenemos muchas limitaciones para ser categóricos en decir que a diferencia de lo que utilizamos con el delta de CO2 o la saturación venosa que tienen grandes estudios desde el punto de vista de algoritmos de intervención terapéutico, pero la evidencia va hacia allá, a que ese cociente respiratorio es un parámetro, un subrogado que podría ayudar a identificar esa subpoblación de pacientes con parámetros de perfusión aparentemente normal, pero que se encuentran en disfunción mitocondrial. En cuanto a una pregunta en el chat con relación a la temporalidad de la medición de los
de, de la gasimetría y de los monitoreos en acceso. En general, pues lo que podemos, lo ideal es hacerlo pues en el perioperatorio antes de la cirugía, en el transoperatorio y hacerlo en esa primera, a la hora, a las 2 4 12 y 24 horas en el postoperatorio, dependiendo pues de la disponibilidad también de recursos, para evaluar pues la tendencia. Indudablemente pues también tendremos que hablar cuando se converse sobre las diferentes otras estrategias de monitoreo hemodinámico, la posibilidad de, de, de complementarla con estas estrategias. Muchas gracias, doctor Tomás. Hay una pregunta en el chat sobre si sería válido integrar el cociente respiratorio modificado obtenido con herramientas como la calorimetría indirecta y los datos obtenidos en gases arteriales y venosos, y si esto mejora el rendimiento de la herramienta. Si tenemos la disponibilidad, es una opción. Sin embargo, las limitaciones pues, en nuestro medio son amplias y por eso quisimos hablar desde el punto de vista de lo que nos pueden afectar una herramienta que tenemos a la mano rápidamente, como es unos gases venosos, unos gases arteriales, para estimar este tipo de parámetros. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o aporte adicional, comentario? Yo tengo una pregunta, Doc. Adelante, doctor. Bueno, mi pregunta va enfocada valor del delta de CO2 en específicamente los pacientes postoperatorios que tienen o se está utilizando una circulación extracorpórea. ¿Se puede usar? ¿Tiene alguna limitación o no se puede usar en estos pacientes ya que pues, puede alterar, digamos, puede alterar la eliminación del CO2 por este mecanismo? En general, la meta, en los diferentes trabajos que revisamos sobre delta de CO2 y lo que se presentaron, pues incluían estas subpoblaciones también. En general, la meta pareciera estar alrededor de 7 como un parámetro a considerar eh, como una variable de perfusión independiente de este tipo de dispositivos. Correcto, muchas gracias. Eric levantó nuevamente la mano. No, gracias por la respuesta anterior y digamos en el mismo sentido. Entonces, bueno, me queda claro que digamos que este cociente respiratorio me puede ayudar a identificar disfunción microcirculatoria mitocondrial y previo, pues digamos, qué pena, el celular que. Eh, Sin embargo, mi pregunta va directamente es al cómo debería interpretar, o sea, qué manejo debo hacer. Bueno, tengo un cociente respiratorio así, tengo sospecha de que hay disfunción mitocondrial, ¿qué manejos o estrategias terapéuticas tengo? Porque tendría un paciente pues con un gasto cardíaco que se encontraría normal o aumentado, entonces ¿qué inotrópico debería usar? O tengo un contenido arterial de oxígeno y un consumo que aparentemente hay disminución en la extracción. Entonces, qué estrategias tengo en ese contexto o cómo debo interpretarlo y qué estrategia terapéutica debo seguir? Gracias. En esos de ideas, el cociente respiratorio modificado nos orienta bien a esta disfunción microcirculatoria, donde las intervenciones deben estar orientadas a la mejoría de la inotropía o del gasto cardíaco. En ese caso, pues los inotrópicos, y habría que considerar como estrategia también la terapia transfusional. Sería interesante, desde el punto de vista, así como se hizo este trabajo de saturación venosa para guiar la necesidad o no de soporte transfusional, también considerar trabajos con el cociente respiratorio. Sin embargo, nuevamente, no hay trabajos que podamos determinar de manera categórica que el cociente respiratorio modificado alterado, más allá de un valor pronóstico y que podría estar orientado a que el paciente se encuentre en hipoperfusión tisular, sea igual a que vamos a utilizar uno u otro inotrópico o a utilizar ciertas intervenciones. Realmente en el momento no hay un trabajo que puntualmente nos dé esa recomendación. Sin embargo, si enfrentamos a esa disfunción microcirculatoria y a ese síndrome de bajo gasto, a pesar del resto de variables, pues tendríamos que considerar muy probablemente el soporte inotrópico y si hay alteraciones a nivel de los niveles de hemoglobina o hay evidencia de un componente adicional sangrado, pues considerar también la terapia transfusional. Sí, en ese sentido,
Hay todavía una brecha de conocimiento en este aspecto y algunos han planteado que en tal escenario la disyuntiva, como muy bien dice el doctor Rodríguez, es si mi problema es que tengo un gasto cardíaco insuficiente a pesar de que esté numéricamente normal o tengo un problema de perfusión tisular. Y ante ello, algunos autores, entre ellos el doctor Gustavo Espina, que está estudiando precisamente eso, han planteado que la evaluación de la microcirculación con algunas herramientas de estudio local de esa misma microcirculación serían quienes definirían si mi problema es que tengo un problema de gasto y debo mejorarlo, o mi problema es de microcirculación y debo mejorar esto. Eso todavía está en evaluación. ¿Alguna otra pregunta o aporte, doctor Correa? Sí, profe, yo tenía algo pendiente por decir, pero bueno, ahí estaba pendiente porque terminaran los compañeros. Es que los estudios para interpretar el delta de PCO2 están excluidos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, los excluyeron de los estudios. Entonces, lo cual eso sería una limitante importante porque no tendríamos, pues que yo conozca, no sé si de pronto en la audiencia hay alguien, no tendríamos, digamos, que este índice se utilice en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, correcto. Era lo que comentábamos, que el problema allí radicaría en que el gradiente venoarterial de oxígeno, venoarterial de CO2, sería un indicador de ventilación más que de perfusión, o tendría el sesgo de la ventilación. ¿Alguna pregunta o aporte adicional? Parece que no. Así que, Profe, yo creo que sí, el punto sería que, o sea, si yo quiero mejorar el DO2 a partir de una saturación venosa baja, y con un delta de PCO2 elevado, mejorar el gasto cardíaco sería una muy buena opción, partiendo de esos supuestos. Ahora, el tema es que si yo la tengo una saturación normal o alta con un delta de PCO2, podría seguir intentando corregir el gasto cardíaco, pero si definitivamente ambas están normales, creo que corregir o intentar corregir la microcirculación a partir de estos datos, pues sería no prudente. correcto. Bueno, no sé si el doctor Babilonia abrió el micrófono, va a hacer algún comentario. Sí, buenos días. Buenos Sí, días. es lo referente a los trabajos del doctor Glenn Hernández sobre el lactato hipóxico y no hipóxico. Precisamente él se refería a que el lactato hipóxico, a saber, en cuanto a qué pacientes seguimos con la reanimación y a quién no, a quién debemos parar en la reanimación, el paciente con shock. Entonces, en este sentido, él dice que el lactato hipóxico evalúa los parámetros que ustedes han dicho: saturación venosa, el delta SO2, y obviamente el láctico. Ese es el paciente que tiene un lactato hipóxico. Pero el otro extremo, el lactato no hipóxico, es aquel paciente que tiene un delta SO2 normal, menos de 6, un lactato elevado y una saturación venosa normal. A ese paciente tendríamos que evaluar las medidas de precarga por todos los métodos que tengamos en la unidad, y si el paciente está bien precargado, pues parar en la reanimación. Y el otro extremo, el hipóxico, continuar en la reanimación. Él explica, digamos, esta delimitación en base a quién seguimos reanimando y a quién no. Esa sería, digamos, la interpretación que él da en su estudio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, siendo las 6:59, damos muchas gracias al doctor Tomás Rodríguez
por su excelente presentación y a todos quienes participaron en esta reunión y los invitamos al próximo martes, cuando continuaremos con estos martes de cuidado intensivo. Muy buenos días a todos.